Hola, buenas tardes compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 3, el trabajo de análisis estructural. En este caso nos van a pedir hallar las fuerzas de las armaduras y también sabiendo que la inercia de esta viga es de 3000 pulgadas a la cuarta. Sabiendo que analizando a simple vista tenemos que esta parte de acá, toda esta parte vendría a ser una armadura y esta pequeña parte vendría a ser una viga que es unida gracias a un eslabón. Y teniendo eso en cuenta, concluimos que es una estructura mixta, que para calcular la estabilidad ahora tendríamos que ver cuáles son barras 1, barras 2, barras 3, los apoyos y los nudos. En este caso vemos que como estas barras de acá, de A a D, A, B, B, C, B, E y C, F, vendría a ser barras de armadura. Todas estas vendrían a ser barras de armadura y por lo tanto concluimos que son B1. Cada una vendría a ser un B1, B1, B1. Y como también esta parte es armadura, esta vendría a ser un J2. Esto vendría a ser otro J2, J2, J2 y J2. Cada uno de estos. Después tenemos que este es un apoyo fijo. Así que vendría a ser una 2, A1 porque es móvil. Y en la parte de la viga, este vendría a ser un apoyo 3. Y bueno, teniendo que este es también una barra 1, porque bueno, es un eslabón, y ya tenemos otro B1. En esta parte también tendríamos que esta es un J2 y para esta viga sería un J3. También para el empotrado sería un J3 y dando este J3 con este J3 da un B3. Así que este vendría a ser una barra 3. Teniendo también que para el móvil este vendría a ser un J1 por el apoyo móvil, J1 o J2. Vemos cuál es el mayor de acá, así que por lo tanto predomina lo que es el J2. Así que nos quedamos con el J2 y también teniendo que este es con la vara de la viga, acá forma un J2 y un J3, este vendría a ser un J3. Teniendo ya todo eso, procedemos a hacer lo que sea el cálculo de estabilidad con las fórmulas. Hemos calculado ya barras 1, barras 2, barras 3, lo que son los apoyos y los nudos. Usamos lo que son el cálculo de estabilidad con las fórmulas de grado externo, grado general y grado interno. Sabiendo que el grado externo es igual a las reacciones menos las ecuaciones de la estática más las ecuaciones especiales, esto vendría a ser con las reacciones, vendría a ser 6, teniendo que para un empotrado son 3 reacciones, para un móvil son una reacción y para el fijo son 2 reacciones, se vendría a ser 6. Las ecuaciones de la estática siempre van a ser 3 y también las ecuaciones especiales son 2 debido al eslabón ya dicho. Y con esto tendríamos que el grado externo vendría a ser igual a 1. Teniendo también el grado general, que usamos toda esta fórmula habiendo llegado ya todas las barras, lo que son las barras, lo que son los apoyos y lo que son los nudos. Tanto la barra 3 que es de la viga, las barras 1 que son de armadura, los apoyos empotrados fijo y móvil, y los J3 de la viga y el J2 de la armadura. Teniendo todo eso, acordamos que el grado general es 1. Y con esto tenemos que el grado interno es el grado general menos el grado externo, que vendría a ser 0. Teniendo que el grado externo es igual a 1, entonces para isostatizar en esta parte tendríamos que cambiar el apoyo móvil tendríamos que quitar en este caso ya el apoyo móvil a un X1. Ponemos el X1 y procedemos ya a hacer los dos métodos para hacer allá las fuerzas para una hiperestática, ya sea el método de las fuerzas o segundo teorema de Castigliano. Y empezaremos en este caso con el segundo teorema de Castigliano. En este caso procedemos a hacer el segundo método de Castigliano. Para primero tenemos que hallar en la armadura lo que sean las reacciones en cada uno, haciendo AX, AYE y en todo en base a este X1. Para la armadura tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, por lo tanto en la X vendría a ser un X1 para el lado contrario, menos X1. Si tomamos sumatoria de momentos en A, para tener que 15x1, que vendría a ser esta distancia de acá de x1 hacia la parte A, más t, que en este caso
procedemos a hacer un corte en esta parte de la viga de la armadura para tener dos reacciones acá, una reacción acá y una reacción acá que une esta armadura con esta viga. Esta reacción la vamos a llamar T, la reacción T. Y con eso tenemos que 15x1 más T por 40, que vendría a ser de 20 pies, 40 pies hasta A. Y esta fuerza de 20 kilolibras por 20, y esta fuerza de 20 kilolibras también por 40, de 20 pies. Esto vendría a ser para T igual a 30 menos 3x sobre 8. En este caso, para teniendo ya este valor de T, hacemos también sumatorio de fuerzas en Y, y tenemos para la reacción en la Y esa parte de 10 más 3y sobre 8. Para la viga, en este caso en la viga tendríamos que hacer también hallar tanto esta parte de hx, hy y también el momento general empotrado. En este caso tenemos que f de x1 es igual a hx, y en este caso, como no hay fuerzas, entonces vendría a ser 0. En este caso también el f para sumatorio de fuerzas en y, el hy vendría a ser lo contrario. Por ejemplo, este va para abajo, entonces este va para arriba. En este caso vendría a ser en positivo esta parte, 30 menos 3 sobre 8x1. Para momentos, sumatorio de momentos en h, tenemos que 30 menos 3 octavos de x1 por 30, que esta parte vendría a ser por momento, ya que en esta parte de la viga esto vale 30 pies. Tendremos más el momento que genera el empotrado, podría ser igual a 0. Así que tendremos que el momento del empotrado sería menos 900 más 90 sobre 8x1. Teniendo ya esta parte, vemos que para el corte, un corte que hemos generado en esta parte de H hasta G, hemos generado un corte que para hallar el momento del corte, que es la sumatoria de momentos en corte igual a 0, tenemos que el empotrado vendría a ser menos 900 más 90 octavos de x1. Y en este caso también para el y vendría a ser 30 menos 3x1 sobre 8. Ya, para tener también esta fórmula, que es para el teorema de Castigliano, tendremos que derivar este momento el corte en base a x1. Así que tenemos que 90 sobre 8 menos 3x1 sobre 8 vendría a ser esta derivada. Y ya con todo eso hecho, también podríamos hacer lo que sería el cálculo para el segundo teorema de Castigliano para esta parte de la viga. Teniendo ya el momento del corte y la derivada del momento del corte, tendríamos que en este caso, para la viga, teníamos que para el teorema de Castigliano sería la sumatoria del L, o sea, el integral de L hacia 0, que es la longitud, vendría a ser por M, que es el momento de corte, por la derivada, entre la constante de plasticidad entre la inercia de la viga, que en este caso son 3000 pulgadas a la corta. En este caso tendremos que menos 900 para el momento del corte, menos 900 más 90 octavos de x1 más 30x menos 3x octavos de x. Eso vendría a ser el momento del corte. Y para el momento, la derivada del momento del corte, vendría a ser este valor. Con todo esto resolvemos para multiplicación, y tendremos que integrar esta parte de 30 a 0. Por lo tanto, ya teniendo con toda esta operación, tendríamos que para la viga, esta parte vendría a ser menos 101.250 entre EI, y esta parte vendría a ser 10.125x1 sobre 8EI. Esta parte vendría a ser para la viga, que como recordamos, esta inercia es pulgada a la cuarta. Las unidades de esta parte vendría a ser kilolibras por pie cúbico.
y también para esta parte, que lo diría por pie cúbico, con pulgada a la cuerda. Ya luego en la parte ya final haremos lo que sería el cambio de unidades, pero por lo tanto dejaremos esta parte para luego ya en la siguiente parte vamos a hallar lo que sería la armadura, las fuerzas de la armadura, y ya teniendo con el momento de con la parte de la viga, con la armadura, ya juntamos esas partes y hallamos lo que sería el X1 para toda esta estructura. Teniendo ya calculado con la viga los momentos del corte, ahora procedemos con las fuerzas para la armadura, teniendo ya reacciones acá, el X1, el AY, teniendo ya la fuerza T, en este caso, procedemos a lo que sería calcular lo que son las fuerzas para la armadura. En este caso, como acá este es igual a 30 menos 3x entre 8, esta parte vendría a ser como a compresión, vendría a ser por la seguidilla de acá, vendría a ser 30 menos 3x1 octavos. Tenemos que para esta parte es 30 menos 3x1 octavos, ya que hay una reacción de 20, por lo que acá saldría una parte de 10 menos x1 octavos. En esta parte, en el punto F, vemos que hay un triángulo de, como este es 20 pies, esta parte es 15 pies, esta vendría a ser un 3K, 4K, 5K, un triángulo de 37, 53. Teniendo esto ya, teníamos que 3K es igual a 30 menos 3 octavos de x1, por lo que acá vendría a ser 10 menos x1 octavos. En esta parte ya, como tendríamos para la fuerza BF, tenemos que vendría por triángulo, vendría 5K, esta parte de 50 menos 5x1 octavos, y esta parte de acá para 4K vendría a ser 40 menos 1 medio de x1. En esta parte BF, como en el punto F, esta reacción es 20, acá por la seguidilla tendremos que, para esta parte vendría a ser 20 kilolibras también, a compresión. Y en esta parte tendríamos que para 40 menos 1 medio de x1, esta vendría a ser una seguidilla también, de 40 menos 1 medio de x1 y 40 menos 1 medio de x1. Ya, en también, en el punto A, tendríamos que esta reacción vale 10 más 3x1 octavos. Y en la parte de acá, en el punto A, esta parte vendría a ser una fuerza para abajo con 10 más 3x1 octavos. Ya, teniendo esto en el punto F, por ejemplo en la parte de acá, vendría a ser como 10 más 3x1 octavos, y esta fuerza de acá predomina también lo que sería el triángulo de 753 con 3K, 4K y 5K. En esta parte vendría a ser 3K, por lo que sería 10 entre 3 x1 octavos. En esta parte, teniendo ya una fuerza de 10 sobre 3 x1 octavos, vendría para la fuerza de B, vendría a ser 5K, con 50 sobre 3 más 5x1 octavos. Ya tendríamos esta fuerza de B. Y para esta fuerza AB vendría a ser como este es x1, esta fuerza vendría a ser x1 a compresión. Ya teniendo ya calculadas para las armaduras, ya que tendríamos, por ejemplo, esta fuerza ya es nula, tendríamos que hacer un cuadro para tener más ordenada esta parte, tanto para derivar con x1 todas las fuerzas de las barras, y ya calcular lo que sería para el segundo teorema de Casillano. Ya calculadas las fuerzas de las barras de armadura, procedemos a hacer un resumen con todos los datos ya hechos, perdiendo ya las barras A, B, B, C, C, F hasta CG, todas estas barras, el área en pulgadas, el área en pulgada cuadrado, que es igual a con 3, 1 y 2. En esta parte la longitud en pies vendría a ser
para horizontal vendría a ser 20 pies y para vertical vendría a ser 15 pies. En este caso también para una barra inclinada debería ser con 25, ya que por la relación de 3K, 4K, 5K, este vendría a ser 25. Teniendo también las fuerzas ya llegadas de la armadura, todas estas fuerzas están en función de X1. Tanto las fuerzas X1, 30 menos 3 octavos de X1, todas la mayoría están en función de X1. Y teniendo que derivar esta fuerza en función para X1, tenemos esta parte de acá, esta columna. Ya, y teniendo estas dos partes, podemos hacer la fórmula para esta derivada, multiplicarla por la fuerza real sobre el área en pulgadas por la longitud en pies. Lo cual tendríamos todas estas operaciones que al sumarlas vendría a ser 20.575 sobre 72 más 4.455 entre 128 x1. Esta parte de acá vendría a ser para una armadura que debemos dividirlo entre el valor de E. Y este valor, conteniendo ya todo este valor hecho y teniendo el momento de la viga, procedemos ya a hacer para segundo teorema de Castellano para mixtas, lo cual nos sería juntar esta parte de acá con la parte calculada en la viga. Juntando esta parte que sería la ecuación para las vigas, esta parte que ya hemos seguido antes, y justo en la parte de armadura podemos hacer lo que sería esta fórmula que es para mixtas, que sería sumar la parte de la viga, el momento hiperestático y también la parte de armadura, teniendo que es 1000, o sea, 100, menos 100, 1250 en kilolibra por pie cúbico, y este es 10.125 x1 sobre 8 kilolibras por pie cúbico. Y teniendo la parte de acá para armadura, que es 20.365 entre 72 kilolibras por pie más 4.455 x1 sobre 128. Esta parte de acá es el pulgada cuadrado, esta parte debería ser en kilolibra pie y kilolibra pie. También para esta parte, kilolibra pie, y esta parte es pulgada a la cuarta. Tenemos que la inercia es 3.000 para cada uno, 3.000 por cada cuarta, 3.000 por cada cuarta. Y la parte de arriba es pie cúbico, y para pie también. Antes de resolver esta parte, obviamente tenemos que hacer el cambio de unidades, ya que no podríamos resolver esta parte de acá y esta parte de acá diferente. Tendríamos primero calcular sabiendo que un pie es 12 pulgadas al cúbico, vendría a ser 12 pulgadas cúbicas, que es 1728 pulgadas cúbicas. En esta parte de acá cambiamos para 12 pulgadas, así. 12, en esta parte es 12 pulgadas nomás, y esta parte es 12 pulgadas al cubo, teniendo que para 3.000 pulgadas a la cuarta, simplificamos esta parte de acá que es pulgada cuarta con pulgada cúbica, y también pulgada cuadrada con pulgada, teniendo que esta parte de acá es pulgada, estas pulgadas al final se van, teniendo que la respuesta final se nos saldría en kilolibras. Ya, teniendo que esta parte de acá vendría a ser 12 cubo, 12, y esta parte es el valor de x1, nos da una ecuación lineal para hallar x1. Solo tendremos este valor de x1 y estas partes para hallar un valor para este x1, teniendo que x1 al final, realizando toda esta operación con el valor de 3000 que es la inercia, tendríamos que x1 es igual a 53,852 kilolibras. Esta parte de acá luego tenemos que comprobarla para el siguiente método, que es el método de fuerzas, pero ya tenemos un valor de x1, así que tendríamos que realizar una comparación con el siguiente método que usaremos, que es el método de fuerzas. El x1 por el método de Castigliano, tendremos que usar ahora el método de las fuerzas. Para este caso usaremos la condición 0. En la condición 0, en este punto de que había el x1 de hiperestático, no pondríamos acá ninguna fuerza. Por lo tanto,
hallamos las reacciones de la armadura y también de la viga sin que haya esta fuerza de, en este caso por ejemplo tendríamos que AX como una fuerza de la derecha y de la izquierda, este vendría a ser un 0. También tendríamos que tomar momentos en A. Momentos en A que por ejemplo este T, la fuerza T esta de que cortamos el eslabón, tendría a ser T por 40 pies. Las 20 kilolibras del punto E vendría a ser 20 por 20 pies por 20 kilolibras. También en el punto F, este 20 que gira igual en el mismo sentido que el punto E, tendría 40 pies por 20 kilolibras. Por lo tanto, vendría a ser como 40T, es igual a 20 kilolibras por 20 pies, y también 20 kilolibras más 40 pies vendría a ser 30 kilolibras. Teniendo que para la fuerza sumatoria de fuerzas en Y, tendría que este 20 contrario y este 20 contrario se suman y tendríamos que AY más esta fuerza de T, que es 30, es igual a 40, a 40 va para abajo. Así que tendríamos que esta fuerza AY vendría 10 kilolibras. Este T, sabemos que vale 30 kilolibras. Y ahora nos trasladamos a lo que sería a la viga. En la viga, este es 30 kilolibras también para abajo. Sabiendo eso, para sus motores de fuerzas en X acá, por ejemplo en el empotrado, tenemos que, por ejemplo, HX tendría que ser 0, ya que no había ninguna fuerza. Y sabiendo también que en esta parte el HY también vendría a ser lo mismo que en la fuerza T, solo que en el signo contrario, como 30 kilolibras para abajo, tendría que ser 30 kilolibras para arriba. En este caso ya sería positivo. Y para el momento del empotrado, tomaremos momentos que para, por ejemplo, en la fuerza en el punto H, tenemos que estos 30 kilolibras menos 30 kilolibras por 30 vendría a ser, por ejemplo, vendría a ser M, este momento, sentido horario, por 900 kilolibras pies. Ya. Para este momento del corte, tendríamos que hacer este corte pequeño una distancia X y tomamos momentos ahí. Momentos en el corte es igual a 0. Teniendo eso, vendría a ser N. En este caso, vendría a ser, como va en el mismo sentido, vendría a ser 900 kilolibras pie. Y como va en otro sentido, vendría a ser menos 30 kilolibras por X. La distancia X del corte es igual a 0. Y por eso tendremos en esta respuesta que el momento en M vendría a ser menos 900 más 30X. Eso sería para una condición 0. Ahora, si nos podemos pensar para una condición 1, en este caso es básicamente poner una fuerza unitaria en el punto D. Esta fuerza vale 1 y de ahí calculamos lo mismo, pero con esta fuerza unitaria en el punto D. Esta parte también, todas las reacciones van a ser diferentes ahora con esta fuerza unitaria, así que borramos esta parte. Ya. Ahora tenemos que para un punto D tendría que ser, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en X, como este D va para la derecha, este vendría a ser para la izquierda y debe ser el mismo valor, una kilolibra. En este caso también, en sumatoria de momentos en A, tomamos que, por ejemplo, este momento que va de 1 acá, va en este sentido, sería 15 por el 1, por la fuerza unitaria que sería que de una kilolibra por 15 pies, y eso tendría ese valor de 15. Luego, para este valor de T, un valor de T acá, debe ser para, esto va a este sentido, pero esta fuerza T iría
para otro sentido en este caso. Así que por lo tanto esta fuerza T vendría a ser 3 octavos, pero esta vez vendría a ser para abajo. Vendría a ser 3 octavos para abajo. 3 octavos. ¿Ya? Y por lo tanto la otra fuerza para la viga tendría que ser otro sentido. En este punto G debería ser 3 octavos para arriba. 3 octavos. Ya. Tendríamos eso. Y bueno, sabemos que como en este caso, en las condiciones 1, ya no habría este tipo de fuerzas. Quitamos todas estas fuerzas. Estos como ya no existen ya. Por lo tanto, el AY tendría que ser 3 octavos pero positivo. Ya, entonces para la viga tendría en este caso, como el 3 octavos va para arriba, esos 3 octavos van para abajo. Aquí debería ser 3 octavos iguales, pero para abajo. Ya. Tendríamos 3 octavos para abajo. Y bueno, como saben, esta fuerza ya HX, como no hay ninguna fuerza, vale 0. Ya. Teniendo también que en el empotrado tomaremos momentos acá, y por lo tanto este vendría a ser 45 cuartos. Sabiendo que 3 octavos es la parte de acá por 30 pies. Ya. En este momento vendría a ser, aparte de un momento en el corte M, vendría a ser momento M1. Es una nomenclatura para luego usar en las fórmulas. Usaremos momentos en el corte, donde M1 para la condición 1 vendría a ser por ejemplo, esto va en dirección contraria, así que en este M1 vendría a ser 45 cuartos positivo. Y para 3 octavos vendría a ser como esta va en la misma dirección del corte, vendría a ser menos 3 octavos. Y este vendría a ser para el momento del corte, para la condición 1. Así que así tendríamos ya para los momentos para condición 0 y condición 1. Y ahora tendríamos que hallar para el método de fuerzas, sabiendo como este momento y este momento, podríamos hallarlo por métodos de M1 por M del momento del corte. Así que hallamos primero por lo de las vigas. Habiendo calculado ya todas las reacciones ya sabemos con esta condición 0, procedemos a calcular las fuerzas en cada barra, sabiendo que estas reacciones de acá, X vale 0 y AY vale 10 kilolibras y T vale 30 kilolibras. Ya. Sabiendo todo eso, a ver, tenemos que esta fuerza T vale 30 kilolibras. Esto va como en este punto la fuerza va para arriba, entonces acá debe seguir para abajo. Esta va a ser 30 kilolibras a compresión. Esto va hasta acá y tendríamos que 30 kilolibras en este punto F. 30 kilolibras vendría a ser 10 kilolibras para arriba. Luego, sabiendo que esto es un triángulo de 3K, 4K y 5K, sabiendo eso, sabemos que este 10 va para arriba, ya que 3K vale 10, este K valdría 10 tercios. Sabiendo eso, esta fuerza va para acá, que sube, esta fuerza entra, y esto vendría a ser, en este caso, 50 tercios. Y esta fuerza se va para acá, que equivale a 4K, 40 tercios. Ya. Sabiendo eso, en el punto ED me sigue, porque sabemos que en el punto E solo tenemos 40 tercios, así que esto vendría a ser 40 tercios acá. Y para arriba tenemos que esta reacción vale 20 kilolibras ya, y entonces
la fuerza que para abajo, entonces la fuerza para arriba vendría a ser 20 kilolibras en esta barra EB. Sabiendo eso, ya, vamos al punto A, donde tenemos una fuerza de 10 kilolibras. Esta fuerza de 10 kilolibras va para abajo. A comparación de este vendría a ser 10 kilolibras también. Y sabiendo también por el triángulo de 5K, 3K y 4K, vendría a ser 50 tercios también. 50 tercios. Y en estas barras AB, por ejemplo, en el punto A, como hemos analizado, esto solo tiene una fuerza de 10 kilolibras. Esta fuerza vale 0, por lo tanto esta fuerza es nula. Y también en este punto tendríamos que también la fuerza es nula. Así que con eso ya tendríamos allá las fuerzas de cada barra de la armadura en la condición 0. Ahora procederemos a hacer la condición 1. Hallando ya las fuerzas de la armadura por condición 0, ahora toca hallar las fuerzas por condición 1. Sabiendo que esta fuerza de acá es 1, hemos hallado ya las reacciones. Sabiendo que x1 a y es 3 octavos para arriba y esta fuerza T vendría a ser 3 octavos para abajo. Ya. Ahora sabiendo eso, calculamos todas las fuerzas. 3 octavos para abajo, en este punto C. Este vendría a ser 3 octavos para arriba. Acá formando así interacción 3 octavos hasta el punto F. Ya, 3 octavos punto F. Y como sabemos, en esta parte de acá no hay ninguna fuerza. Así que para el triángulo de 5, 5K, 3K y 4K, sería lo siguiente: 5K, 3K y 4K. Mira que 3 octavos, en este caso vendría a ser para acá, vendría a ser 3K. 3K para 25, 3 octavos, vendría a ser en esta parte 1 octavo. 1 octavo, entonces esta parte de acá vendría a ser para arriba, vendría a ser 5 octavos. 5 octavos, ya que este punto entra, tiene que salir, así que en otro sentido. Y como en este punto, entra y va a entrar, así que sería 4 octavos también. 4 octavos, dirección de tracción y va a ser de compresión. Ya, tenemos esto, que 4 octavos atracción, que en el punto F se va a seguir, ya que en este punto F no hay ninguna fuerza. No hay ninguna fuerza que se lo ponga, así que seguimos también con 4 octavos para la fuerza de E, también en tracción. Ya, tenemos que para este punto de A, tendríamos que 3 octavos para arriba, así que se me dice 3 octavos para abajo. Ya, 3 octavos que también tenemos en el triángulo de 5K, 3K, 4K, esta diagonal también debería ser 5 octavos. Pero como sale, va a entrar. Así que va en tracción en esta parte. 5 octavos. Ya. Tenemos 5 octavos. Y en el punto A, por ejemplo, esta fuerza 1 va para acá. Esta fuerza AX1, teniendo que AX1 es una kilolibra, esta fuerza en AB también vale una kilolibra a compresión. Y en el punto C, como por ejemplo vemos que no hay ninguna fuerza derecha, esta barra es nula, igual, de esta forma. Y como en el punto E tampoco hay ninguna fuerza para arriba, esta fuerza de E hace también fuerza nula. Así ya tendríamos ya todas las fuerzas tanto para condición 1 y condición 0. Hallado todo eso, ahora tendríamos que hacer nuestro cuadro de resumen en esta parte. Nuestro cuadro de resumen con cada una de las fuerzas, tanto con las fuerzas para condición 0 como para condición 1. Y así revisamos las fórmulas para hallar ya lo que sería poder de las fuerzas. Hallando ya calculado las fuerzas de cada barra en la armadura para condición 0 y para condición 1, hacemos esta tabla ordenada para cada barra, su fuerza en condición 0 y condición 1. Así que tenemos para la barra AB, BC, CF hasta CG su área, que es en pulgada al cuadrado, y la longitud en pies para cada barra.
sabiendo que por ejemplo para la relación entre cuartos y la relación para 3, 4 y 5 tendríamos 25 en las barras inclinadas. Para las fuerzas, añadimos todas las fuerzas acá, haciendo en tracción y compresión, y también para las fuerzas en S1 también, para tracción y compresión. Ya, teniendo eso ya hacemos para las fuerzas, tenemos que multiplicar esta fuerza de condición 0 por la fuerza de condición 1 por la longitud en pies sobre el área en pulgadas, y tendremos estos valores. También elevamos al cuadrado esta parte, o sea, S1 por S1 por la longitud en pies sobre el área en pulgada al cuadrado, y obtendremos esta parte. Para esto vendría a ser para un delta sub 0, 1, 1, 0, y este vendría a ser para un delta 1, 1 en esta parte de acá. Y ya, o sea, obteniendo estas partes de acá, teníamos que usar ya la fórmula para mixtas. Así que pasaremos luego a calcular para, el método de las fuerzas para la viga, y de ahí sumamos estas partes. Así que tendremos estos valores para delta sub 0 y delta sub 1, 1, 1, para calcular esto por fricción, lo que sería momento por M1 sobre E por el dx, o sea, la de plasticidad para constante de elasticidad y inercia. En este caso tendremos que menos el momento del corte, que es menos 900 más 30x, por el momento M1 sería 45 cuartos menos 3 octavos de x. Tendríamos que de integrar esta parte y nos saldría este resultado, que curiosamente en esta parte vendría a ser algo similar a la ecuación anterior de teorema de castellano. Por ejemplo, en delta sub 1, en esta parte también tendríamos que hacer para 45 cuartos y menos 3 octavos, es m1 por m1, m1 al cuadrado. Así que tendríamos que elevar al cuadrado esta ecuación, y también tendríamos que integrar de 30 a 0. Y nos saldría 10.125 entre 8 e y. Ya teniendo también habiendo calculado anteriormente para lo de armadura, tenemos que este valor de acá, que es este mismo, tendríamos que también este valor que hemos calculado también por la armadura, tendríamos que este valor más este valor, todo esto vendría del delta sub 0, y esto es para la ecuación ya final para mixtas. Este delta 1, 0 vamos a utilizarla para calcular el x1 y también el delta 1, 1. El delta 1, 1 vendría a ser la que hemos hallado de M1 por M1, en este caso 10.125 entre 8 y. Y también para lo que hemos calculado también para las fuerzas en condición 1 al cuadrado por el L sobre el área sobre el E. Tendríamos este valor de acá más el valor que hemos hallado con las fuerzas de la armadura. Y en este caso simplificamos de tal forma que nos quede 1 sobre E para cada uno, para luego, en el caso de desarrollar esta ecuación, tendríamos que factorizar y se va L en este caso. Y ya bueno, ahora calcularemos x1 con estas dos. Para hallar el x1 tendremos que reemplazar el factor de 1, 0 y 1, 1. Hallando ya calculado por fricción y por armadura, ya tendríamos para el caso final un delta sub 0 y un delta 1, 1 por x es igual a 0. Como hemos dicho, factorizamos L de tal forma que esta E de constante de elasticidad ya se vaya, y en este caso tendríamos que 12 pulgadas, tendríamos que hacer el cambio, ya que este es kilogramo por pie cubo en el caso del I, y entonces tenemos que hacer el cambio para 12 pulgadas cubo. 12 pulgadas cubo también teníamos que hacer para esta parte del I. Y ya para lo que sigue en la armadura, lo que hacemos es cambiar a 12 pulgadas. 12 pulgadas, 12 pulgadas, 12 pulgadas.
En esta parte de acá, por ejemplo, tendría 12 pulgadas cúbica, 12 pulgadas, 12 pulgadas cúbica y 12 pulgadas. Y así obtendríamos para la ecuación final lo mismo. Esta misma ecuación, de hecho, se repite para teorema de Castigliano. Así que con esto comprobamos que lo que hemos hecho en Castigliano también está bien. Teniendo ya las mismas fuerzas, y ahí tendríamos el valor de x1. Para x1 tendríamos que hallar resolver esta ecuación sabiendo esto que es 12 cubo y 12 pulgadas ahí. Ya anteriormente ya habíamos sabido sobre 12 pulgadas, lo cambiamos de pies, lo cambiamos a 12 pulgadas, y con esto ya se van las pulgadas. Pulgadas se van con el cero. Y esta ecuación es la misma como en castellano, así que al calcular esta ecuación tendría 53,852 kilolibras. Y esta tendría la respuesta por método de las fuerzas. Habiendo ya calculado también por castellano, ya comprobamos que este método y el otro nos sirvieron para ayudar para hallar esta fuerza x1. Habiendo ya calculado el x1, podemos reemplazar, por ejemplo, en esta parte de acá, en el punto D, vendría a ser 53,852 kilolibras. Podemos hacerlo de dos formas, hallando de nuevo los por sumatorio de momentos, fuerzas en X, fuerzas en Y, las reacciones en la armadura y tanto en la viga, o también, como hemos hallado también el teorema de Castigliano, las fuerzas en las armaduras y también la parte de la viga en función de x1, reemplazar. Pero podemos hacerlo de esta forma también. Si tenemos, por ejemplo, 53,852 kilolibras a la derecha, vendría a ser 53,852 kilolibras a la izquierda. En esta parte de acá, por ejemplo, al tomar sumatorio de momentos en A, tenemos 20 por 20 en esta dirección que va por 20 pies, 20 kilolibras por 40 pies. Y también esta parte que vendría a ser T, T que por el momento no sabemos cuánto es, pero tendríamos que también considerar esta fuerza, 53,852 kilolibras por 15 pies, y así nos daría un valor de T de 9,806 kilolibras. Sabiendo estos por sumatorio de fuerzas en Y, tenemos que 20 kilolibras menos esta parte de acá de 9,806 kilolibras. Para equilibrar todo esto, esta fuerza ahí tendría que ser 30,945 kilolibras. Y para esta parte de acá ya hallaremos todas las fuerzas de acá. Ya para la viga también tendremos que, como es 9,806 kilolibras, esta fuerza también merece 9,806 kilolibras. Como va en este sentido para abajo, va en este sentido para arriba. Y también el momento, con sumatorio de momentos, hallando 249,165 kilolibras por pie. Y ya en esta parte también tendríamos que hallar por las fuerzas, sabiendo que 9,806 kilolibras, acá también vendría a ser 9,806 kilolibras de compresión. Y tendríamos que, con esta reacción de 20 kilolibras, ahí hallaríamos por relaciones de 5K que esta fuerza vale 16,99 kilolibras. También esta fuerza en 4K 13,592 kilolibras, que esto va a tracción, y por lo tanto esta fuerza, como no hay ninguna fuerza en X, vendría a ser la misma fuerza. También vendría a ser 20 kilolibras la reacción, y esto no cambió, tendría BE, sería 20 kilolibras de compresión. Ya, sabiendo eso también en esta parte de acá también 30,945 kilolibras, y hallamos lo que sería también por 5K esta fuerza de la barra BD. Y con esto también hallamos también fuerza AB con el punto A, sabiendo que es 53,852 kilolibras. Esta bandera también vería 53,852 kilolibras a compresión. Así hallamos todas las fuerzas de la armadura y también de la viga. Y esto ya serían las fuerzas reales hallando con el X1. Espero que haya sido de mucho agrado hacer esta resolución, y espero que hayan comprendido todo. Me despido. Hasta luego.